¿Quién te autorizó a sentarte en esta mesa?, preguntó la directora de Recursos Humanos, levantando apenas la vista de su café humeante. La pregunta, lanzada como un dardo, hizo que todos los presentes en la sala de juntas se giraran hacia ella. En el centro de la habitación de pie estaba Alina, una mujer joven, negra, de mirada serena pero espalda recta, con una carpeta de documentos en las manos. Llevaba una blusa blanca impecable, aunque sus zapatos aún estaban húmedos por la tormenta que había cruzado la ciudad esa mañana. «Yo soy la ponente del informe de auditoría interna», respondió Alina con voz clara. Una risa contenida estalló en la esquina donde se sentaban 2 ejecutivos veteranos. La directora alzó una ceja. «¿Tú? ¿La auxiliar administrativa? ¿La pasante del área contable? ¿Desde cuándo las becarias toman decisiones de control?». El silencio fue cortante. Los relojes de pulsera brillaban sobre las muñecas cruzadas. Todos evitaban el contacto visual con Alina, temiendo que asociarse con ella fuera también una forma de caer en desgracia. Alina respiró hondo. En sus manos tenía algo más que un informe. Tenía la prueba de la mayor manipulación contable cometida por el propio vicepresidente financiero, justo en esa sala, por hombres que ahora fingían no conocerla. «Fui asignada por la Comisión Ética y tengo autorización firmada por el Comité de Auditoría». La directora bufó. «Te pedí algo muy claro esta mañana, Alina. No te metas donde no te llaman. No se te permitirá exponer nada sin el visto bueno del director ejecutivo. Puedes retirarte». La tensión era tan densa que hasta el proyector parpadeó. Alina se quedó inmóvil, con la mirada fija en el archivo sellado con cinta roja. No era simplemente una carpeta, era su integridad. Era la última voluntad de su mentor, el exauditor fallecido en circunstancias sospechosas, con quien había trabajado durante meses para entender los vacíos que consumían lentamente los fondos sociales de la empresa. Una mano se alzó desde el fondo. Era el ingeniero más antiguo de la compañía, don Tomás, un hombre de cabello blanco y manos temblorosas. «Déjenla hablar», dijo. «Si tiene pruebas, que las muestre. Ya es hora de mirar de frente lo que fingimos no ver». La directora de RRHH hizo un gesto de desaprobación, pero no habló. El CEO, sentado en la cabecera, con rostro inmutable, le dio una pequeña inclinación de cabeza. Con eso, Alina entendió que tenía la oportunidad y que también se abría la trampa. Esa empresa, llamada Centro Corp, era una de las mayores proveedoras de tecnología médica del país. A simple vista, su cultura corporativa promovía inclusión, ética y sostenibilidad. Pero Alina conocía las grietas detrás del cristal. Desde que había entrado como pasante, había sido enviada a archivar documentos en sótanos olvidados, mientras sus compañeros hombres y blancos eran promovidos a áreas de liderazgo con apenas un mes de diferencia. Su mérito, su esfuerzo, su constancia, nunca parecían suficientes, hasta que conoció al señor Ortega, auditor senior, que la tomó en serio y le enseñó a leer entre líneas los estados financieros. Juntos encontraron discrepancias en los contratos adjudicados a empresas fantasma, ligadas al vicepresidente de Finanzas y a 2 miembros del Consejo. Pero una semana después de mencionar eso en un correo confidencial, Ortega fue encontrado muerto en su apartamento. Oficialmente, paro cardíaco. Extraoficialmente, una sombra cayó sobre la única persona que creyó en ella. Alina juró que no callaría. En la sala de juntas, conectó el proyector sin pedir permiso. Las luces bajaron automáticamente. En la pantalla apareció la primera hoja. Desvíos presupuestarios sistemáticos. Departamento de Innovación 2021-2024. Comenzó a hablar. Mostró documentos, fechas, firmas escaneadas. Explicó cómo se inflaban precios de equipos, cómo las licitaciones eran ficticias, cómo los pagos se enviaban a cuentas opacas. Citó normativas internas, artículos legales. A cada prueba que mostraba, una capa de incomodidad crecía entre los presentes. «Y aquí», dijo señalando un gráfico, «es donde desaparecen 2 millones de dólares en tan solo 14 días, dinero que debía ser destinado al mantenimiento de hospitales rurales.
Un murmullo de incredulidad surgió. El CEO permanecía en silencio, con la mandíbula apretada. Entonces Alina dejó para el final lo más potente: un audio. En él se escuchaba al vicepresidente riéndose con otro ejecutivo. ¿La pasante? Esa negrita cree que descubrió América. Que venga, que hable. A la semana está fuera. Nadie va a creerle. El aire fue cortado por un suspiro colectivo. La humillación se había vuelto prueba. La directora de RRHH se levantó de golpe. Eso no prueba nada. Es ilegal grabar conversaciones. Pero Alina ya había entregado una copia de todo al comité de ética. Y más aún, había entregado una copia a una periodista de investigación, en caso de que algo le sucediera. Esto no es venganza, dijo con voz firme. Es responsabilidad. Es justicia por Ortega y por los pacientes que murieron esperando los equipos que nunca llegaron. Hubo un aplauso, solo uno, pero bastó para quebrar el hielo. Don Tomás volvió a alzar la voz. Si no hacemos nada, entonces todos somos cómplices. El CEO se levantó en silencio, miró a todos y dijo: deben salir, todos, excepto Alina. La sala se vació en menos de un minuto. Afuera, las miradas se cruzaban con incomodidad. El vicepresidente se había puesto pálido. La directora murmuraba a alguien por teléfono. Y Alina estaba sola en esa sala con el hombre que tenía el poder de destruirla o escucharla. La puerta se cerró con un clic suave, pero su eco pareció retumbar en las paredes como un juicio no pronunciado. Alina permaneció de pie, frente al CEO, mientras el proyector aún brillaba con los gráficos del desfalco. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro seguía firme, sereno, como el de quien ya ha asumido que la verdad siempre cuesta caro. «Siéntate», dijo el CEO. Ella lo hizo, sin bajar la mirada. El hombre, de unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado, la observó durante un largo minuto, como si intentara descifrar si lo que había presenciado era una amenaza o una oportunidad. «Has causado un terremoto, señorita Alina. ¿Tienes idea de lo que implica esto?» «Tengo idea de lo que significa guardar silencio», respondió. «Significa permitir que todo siga igual, que las personas como yo sigan siendo descartadas, invisibilizadas, anuladas». El CEO entrecerró los ojos. «Y sin embargo sigues aquí». «Porque no me arrodillo ante el miedo». La frase flotó como un golpe seco. Él se levantó, caminó hacia la ventana, observando los rascacielos de vidrio y acero que brillaban bajo el sol. Luego habló sin mirarla. «¿Qué quieres?» Alina no tardó en responder. «No quiero dinero. No quiero un ascenso. Quiero que usted mire todo esto y tenga el coraje de actuar. Quiero que la empresa que dice promover la ética lo demuestre con hechos. Quiero que se inicie una investigación formal, que se suspenda al vicepresidente y a los involucrados, y que se cree un comité independiente de revisión». El CEO giró lentamente hacia ella. «¿Y si yo te dijera que hacer eso desataría una guerra interna? Que arrastraría a la empresa a una crisis de reputación que nos hundiría por completo. Entonces usted no lidera una empresa, señor, solo administra una fachada». Alina abandonó la sala una hora después, con la misma carpeta bajo el brazo, pero con una sensación distinta, no de victoria, sino de que algo se había movido, que por fin alguien había sido obligado a escuchar. En los días siguientes comenzaron a ocurrir cosas. Primero, una circular interna. Por orden del director ejecutivo se suspenden temporalmente las funciones del vicepresidente de finanzas, mientras se revisan irregularidades operativas. Nadie mencionó a Alina, pero todos sabían que había sido ella. Luego, los correos internos se llenaron de tensión. Las reuniones eran cortas, secas. La directora de RRHH ya no pasaba por su pasillo. 2 empleados del área jurídica le pidieron copias de los documentos para una revisión cruzada. Y finalmente, una tarde, Alina fue llamada nuevamente al piso 17. Allí la esperaba una figura inesperada. La presidenta del Consejo de Administración, una mujer de rostro severo, piel blanca como el mármol y mirada afilada. «He leído su informe, y quiero que me cuente quién permitió que todo esto llegara tan lejos»,
dijo, sin saludar. Alina se sentó y habló durante 1 hora, sin adornos, sin dramatismos, solo hechos, nombres, fechas. La presidenta no interrumpió, no hizo comentarios, solo anotaba con una pluma plateada sobre un cuaderno negro. Al final le dijo, «Usted tiene el perfil de una mujer peligrosa, y eso puede ser una virtud, si se sabe usar bien». «Soy peligrosa para la mentira», respondió Alina, «no para la verdad». La presidenta no sonrió, pero tampoco la contradijo. «Le haré una propuesta», dijo. «Quiero que forme parte del comité de transparencia que vamos a crear. Pero sepa que eso no le dará popularidad. La van a atacar, desacreditar, aislar». Alina sostuvo su mirada. «He sido atacada toda mi vida por cosas que no elegí. Mi color, mi género, mi origen. Esta vez, ser atacada por algo que sí elijo, como la verdad, me parece justo». La noticia se filtró a los medios 3 semanas después. Centro Corp suspende a su vicepresidente y crea Comité Independiente de Transparencia liderado por joven afrodescendiente. La foto de Alina apareció en una esquina, borrosa pero real, y ahí comenzó la otra batalla, la del descrédito. En redes sociales anónimas empezaron a circular mensajes difamatorios, que había falsificado pruebas, que tenía motivaciones políticas, que era una infiltrada de ONGs radicales. En los pasillos de la empresa, algunos dejaron de saludarla. En la cafetería, murmuraban a su paso. Incluso su madre recibió llamadas anónimas. Pero Alina no se quebró, porque sabía lo que Ortega le había enseñado. Quien molesta al poder siempre paga un precio. La clave está en saber si vale la pena. Y para ella valía. Una noche recibió un correo sin remitente. Solo decía, «No confíes en la presidenta. Ella sabía, siempre supo. Esto es más grande de lo que piensas». Adjunto venía un archivo de voz. En él se escuchaba una conversación entre la presidenta del consejo y el exvicepresidente de hacía más de 1 año. La voz de ella era clara. «Mientras no salte a la prensa, haz lo que debas. Solo que no quiero saber detalles. ¿Entendido?» Alina se quedó quieta frente al computador, sintiendo que las piezas volvían a moverse. No había terminado. Apenas había rasgado la superficie y entendió que no bastaba con remover a los culpables operativos. También había que exponer a los encubridores, a los que desde arriba permitían el sistema. Los que usaban la ética como eslogan, pero no como principio. Durante 3 días, Alina no dijo nada. No compartió el audio con nadie. Lo escuchó una y otra vez, analizando cada palabra, cada pausa, cada entonación. No por miedo, sino por estrategia. Sabía que un paso mal dado podría revertir todo lo que había logrado. El poder no solo se protegía con abogados, se protegía con narrativas, con prestigio, con silencio institucional. El lunes, entró a la oficina con la misma blusa blanca de su primera exposición. En su rostro no había nerviosismo, había determinación. Fue directamente a la oficina del nuevo encargado interino de finanzas, un hombre joven, serio, que apenas la conocía. Cerró la puerta y puso su celular sobre la mesa. «Necesito que escuche esto. No me pida explicaciones todavía. Solo escuche». El audio habló por ella. Durante 2 minutos la voz de la presidenta sonó clara, contundente. Al terminar, el joven levantó la vista, incrédulo. «¿Es real? Tengo el original, y tengo testigos que pueden verificar su autenticidad. ¿Por qué me lo das a mí? Porque usted aún no está infectado por la cultura del miedo, y porque si cae ella, usted podría ser quien reconstruya desde cero este sistema». El joven dudó, pero luego asintió. «Déjame moverme con cuidado, esto es dinamita». Alina no pidió garantías, solo dejó una carpeta con copia del audio, junto con un memorando confidencial. Luego salió. En la noche, envió el mismo archivo a la periodista con la que había colaborado antes, esta vez sin filtros. La nota explotó 2 días después. Titular: «Filtración revela complicidad de alta dirección en esquema de corrupción en Centro Corp». Los medios invadieron el edificio.
La presidenta del consejo desapareció del radar durante 48 horas. El CEO emitió un comunicado neutral, pero se notaba la presión. En redes, la opinión pública ya no podía ser contenida. Alina fue llamada a declarar ante una comisión especial. Y entonces ocurrió lo inevitable. La empresa quiso deshacerse de ella. Recibió una carta de suspensión preventiva por filtración de información confidencial. Un castigo sutil, disfrazado de procedimiento. Pero esta vez, Alina no estaba sola. Más de 20 trabajadores, desde técnicos hasta jefes de área, firmaron una carta pública de apoyo. Un grupo de médicos que habían trabajado con equipos donados por la empresa exigieron explicaciones. Incluso exmiembros del comité ético renunciaron en protesta. Y lo más inesperado, don Tomás, el ingeniero veterano, se presentó ante la comisión de revisión con una carpeta de archivos antiguos que respaldaban todo lo dicho por Alina. «Yo también callé por años», dijo. «No voy a morir sabiendo que protegí mentiras». En la segunda semana de escándalo, la presidenta del consejo fue forzada a renunciar. El CEO convocó una conferencia interna y por primera vez en 20 años pidió disculpas públicamente a toda la plantilla. Admitió que se habían cometido errores, que se había confiado en personas equivocadas, que se permitiría una investigación sin interferencias. A Alina se le ofreció su reincorporación, pero en una posición simbólica, en una oficina apartada, sin funciones claras. Ella lo rechazó. «No quiero volver como una decoración. Si regreso, será para liderar el cambio, no para adornar el fracaso». Esa misma noche, recibió una llamada. «Habla el ministro de Salud», dijo una voz grave. «He leído sobre usted. Quiero saber si estaría dispuesta a trabajar con nosotros en una Comisión Nacional de Integridad en Adquisiciones Médicas». Alina no respondió de inmediato. Se quedó en silencio por unos segundos. «¿Por qué ahora?» «Porque necesitamos personas que no teman a la verdad», respondió el ministro. Ella aceptó, pero puso una condición, que pudiera elegir a su propio equipo. El día que se fue de Centrocorp, no hubo despedida oficial. Nadie le ofreció una placa, ni flores, ni discursos. Pero una decena de empleados esperaron en el estacionamiento. Entre ellos, un joven técnico de mantenimiento que se le acercó y le dijo: «Mi hermana está viva por un equipo que su informe logró liberar. Gracias». Alina no lloró, pero por primera vez en mucho tiempo sonrió. Su llegada al ministerio fue silenciosa. Le asignaron una oficina modesta, lejos de los centros de poder. Pero eso no le importó. Allí comenzó a formar un equipo diverso. Mujeres, jóvenes, indígenas, técnicos con décadas de experiencia ignorados por el sistema. Y durante meses recorrió hospitales, revisó contratos, desmanteló redes. Nunca desde la rabia, sino desde la claridad. Nunca por revancha, sino por justicia. Sabía que seguía caminando sobre fuego, que cada paso provocaba nuevas resistencias, pero también sabía que, por primera vez, no caminaba sola. Un día, al revisar documentos en un hospital rural, una doctora anciana se le acercó. «¿Usted es la muchacha de la empresa, la que expuso a los ladrones?» «Esa misma. Mi nieto murió esperando un tomógrafo que nunca llegó. Gracias por hacer que esas cosas dejen de pasar». Alina no supo qué decir, solo asintió, y en su pecho sintió que, aunque las heridas eran profundas, el camino comenzaba a sanar. Una tarde gris, mientras revisaba informes de compra de medicamentos, Alina recibió una notificación inusual. Era una citación judicial. El remitente. La defensa del ex vicepresidente de Centrocorp, el mismo que había sido suspendido por su denuncia. Pedían que ella compareciera como testigo en una demanda por difamación, perjuicio moral y daños a la imagen empresarial. No era solo una estrategia legal, era una advertencia. Un intento de arrastrarla al barro, de desgastarla, de hacerla retroceder bajo el peso de tribunales y plazos. Esa noche, Alina volvió a escuchar el audio que lo había iniciado todo, no para confirmar su validez, sino para recordar por qué había comenzado. Que venga, que hable, a la semana está fuera. Había resistido esa semana, y muchas más.
Al día siguiente se presentó en el juzgado. Vestía formal, sin ostentación. Llevaba consigo un solo documento, un informe de 92 páginas con todas las evidencias presentadas al Comité Ético y al Ministerio. Lo entregó sin temblar. Su declaración fue directa. No difamé, probé. No destruí reputaciones. Revelé conductas. No actué por venganza, sino por responsabilidad. El abogado contrario intentó ridiculizarla. Habló de su falta de experiencia directiva, de su sesgo emocional, incluso de su militancia personal. Alina no se inmutó. No hace falta tener un título nobiliario para saber que robar fondos destinados a hospitales es inmoral, respondió. No es ideología, es humanidad. El juez, un hombre de rostro adusto, pidió silencio en la sala. Luego miró al abogado del demandante. Esta corte no está aquí para juzgar el coraje, está para juzgar los hechos. El fallo llegó semanas después. Absolución total. El tribunal reconoció que Alina había actuado dentro del marco legal y con base en pruebas sólidas. El caso fue archivado. Pero algo más poderoso ocurrió fuera de los tribunales. La opinión pública, que había observado en silencio, despertó. Diarios que antes ignoraban el caso comenzaron a publicar editoriales sobre la ética en los espacios corporativos. Organizaciones de mujeres negras la citaron como ejemplo de resistencia. Incluso universidades comenzaron a invitarla a hablar sobre integridad institucional. Y fue en una de esas charlas, en una facultad de Derecho, que Alina dijo una frase que se volvió viral. No soy un caso de éxito. Soy una cicatriz visible del fracaso de un sistema que se creyó impune demasiado tiempo. La sala estalló en aplausos, pero Alina sabía que aún faltaba mucho. En el ministerio su comisión comenzó a tener resultados concretos, contratos anulados, licitaciones más transparentes, penalizaciones a proveedores fantasmas, pero también recibió amenazas veladas. Correos anónimos, silencios incómodos en reuniones clave. Una tarde uno de sus asesores se le acercó. Nos están cercando. Hay personas dentro del propio ministerio que quieren desactivar el comité. Dicen que generamos ruido político. Alina cerró su laptop con calma. Entonces hagamos más ruido. El tipo de ruido que salva vidas. Esa semana publicó un informe anual con todos los hallazgos, logros y obstáculos. Lo difundió abiertamente en redes, con lenguaje claro, no como un documento técnico, sino como un acto de rendición de cuentas. Y eso cambió todo. Miles de personas comenzaron a comentar, a compartir, a exigir. Médicos, pacientes, ciudadanos comunes. Por primera vez, una oficina pública explicaba sus acciones con la misma franqueza que una ciudadana en una plaza. Y entonces llegó otra llamada inesperada. Habla el presidente de la República. He leído su informe. Quiero que lo presente ante el Congreso y que nos diga qué necesita para llevar esto a nivel nacional. Alina se quedó muda por un segundo, no por sorpresa, sino por la magnitud del momento. Había comenzado como una becaria invisible, y ahora estaba siendo llamada a exponer ante el país lo que el silencio institucional había intentado ocultar por años. El día de la sesión parlamentaria, Alina llegó temprano. Llevaba consigo el mismo maletín que había usado en la junta de Centrocorp, el mismo que Ortega le había regalado antes de morir. Entró al salón de mármol y maderas nobles como si fuera un quirófano donde se iba a extirpar la podredumbre. Su intervención duró 1 hora y 10 minutos. No levantó la voz, no lloró, no apeló al drama, solo contó con precisión y humanidad cada paso de su camino, desde las carpetas olvidadas en el sótano hasta las amenazas recibidas en la cumbre. Al terminar, hubo un silencio, no de incomodidad, sino de impacto. Y luego, un aplauso. Largo, firme, de pie. Esa misma noche se aprobó la creación de una red nacional de observación ciudadana para contratos públicos, con participación activa de su comisión. Pero más allá de eso, algo había cambiado en el imaginario colectivo. Ya no era solo una joven valiente, era símbolo.
Era memoria viva de lo que podía lograrse cuando alguien se negaba a agachar la cabeza. Y mientras las cámaras la buscaban y los medios repetían su nombre, Alina regresó a su pequeña oficina, cerró la puerta y volvió a su trabajo. Porque no buscaba fama, buscaba cambio. Pasaron los meses. Lo que comenzó como una denuncia solitaria se convirtió en una ola de transformación. Otras personas, en otros ministerios, en otras instituciones, comenzaron a hablar, a presentar informes, a no callarse. No todas eran escuchadas, no todas sobrevivían al costo, pero algo se había roto. El muro del miedo ya no era tan sólido. Alina nunca aceptó cargos de poder formal. Rechazó 2 ofrecimientos de ministerios, 3 direcciones ejecutivas y un cargo en una multinacional. No quiero administrar el sistema, decía. Quiero empujarlo a que se repiense. Siguió liderando su comisión, ahora con presencia en 10 regiones del país. Cada vez que un nuevo caso salía a la luz, ella no celebraba. Se sentaba, analizaba y decidía cómo acompañar. Nunca quiso ser heroína, pero terminó siéndolo, porque su lucha no se construyó sobre egos, sino sobre pruebas y principios. Una noche recibió una carta manuscrita, sin remitente. Solo decía: «Gracias por hablar cuando nadie más pudo. Mi padre era enfermero en uno de esos hospitales. Murió sin ver justicia, pero hoy siento que alguien escuchó su silencio». La carta quedó colgada en la pared de su oficina, junto al retrato de Ortega y al primer informe que entregó en Centro Corp. Años después, en una universidad pública, un grupo de estudiantes creó una beca con su nombre: Beca Alina Méndez para la Ética Institucional. En el acto de inauguración, uno de los alumnos leyó un texto escrito por ella tiempo atrás. «No nací para encajar, nací para insistir. No en mí, sino en aquello que muchos dan por perdido, la posibilidad de transformar sin odio, de confrontar sin destruir, de construir sin pactar con la mentira». Ese día, por primera vez, Alina dejó caer una lágrima frente a una audiencia. No por emoción superficial, sino porque entendía que su lucha, marcada por tantas noches de soledad, finalmente había germinado. Un periodista le preguntó en una entrevista: «¿Qué fue lo más difícil de todo este proceso?». Ella pensó por unos segundos y respondió: «Que tuve que convencerme de que mi voz merecía ser escuchada, que no era exagerada, ni débil, ni problemática, que decir la verdad no es arrogancia, es dignidad». ¿Y qué aprendió de los poderosos? Que no temen a la violencia, temen a las pruebas, a las personas que no pueden comprar, a las que no necesitan nada de ellos. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? «No sé», dijo. «Solo sé que mientras haya una sala donde alguien sea humillado por decir la verdad, allí estaré. Tal vez no yo físicamente, pero alguien que haya leído esta historia, sí». Una mañana cualquiera, mientras esperaba el autobús en una ciudad del interior, una niña pequeña se le acercó. Tendría unos 8 años. La miró con ojos grandes y preguntó: «¿Usted es la señora de los papeles?». «¿Cómo así?». «Mi abuela dice que usted es la que no se dejó callar, que por usted ahora los doctores tienen las cosas que necesitan». Alina sonrió. «Sí, puede ser que yo sea esa señora». «Entonces quiero ser como usted», dijo la niña, y corrió hasta su madre. Ese momento, breve, insignificante para el mundo, fue el que más pesó en el corazón de Alina, porque comprendió que la justicia no siempre tiene forma de sentencia. A veces es una semilla en la voz de una niña. A veces es solo eso, un ejemplo que se queda. En su escritorio, escribió un último mensaje para sí misma, en una hoja sin membrete. «Luchaste sin aplausos, sin respaldo, sin garantías, y aún así lo hiciste. Que nadie te haga creer que eso fue poco, que nadie borre tu historia, aunque intenten escribir otras por encima, porque fuiste prueba, y la prueba siempre queda». La dobló, la guardó en el maletín viejo y salió a caminar. No era famosa, no era millonaria, no tenía cargos ni poses, pero tenía algo que los edificios de mármol no pueden comprar: coherencia, y eso en tiempos oscuros
es la forma más luminosa de poder. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te hizo sentir algo real, suscríbete y activa la campanita para recibir las próximas. Deja tu like si te gustó y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia o cuál te gustaría escuchar. Tu voz también cuenta. A las 16 horas UTC llega una historia con secretos familiares que cambian destinos. Activa la campanita para no perderla